muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Fundación Caja Canaria por organizar este acto, este ciclo, que es una maravilla, la verdad. En lo que a mí respecta, es un placer enorme poder escoger un tema que me parece muy importante para la vida de todos nosotros, no solamente para la economía, para la cultura, que son muy grandes palabras, sino para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y además poder traer a las personas que realmente saben de esto, que lo cuentan bien y que están un poco creando el futuro y además pensando sobre ese futuro. El título que puse, el título de ¿Sueñan los androides con una sociedad mejor?, alude a por supuesto, esta idea que tenemos todos de la inteligencia artificial como algo muy futurista, algo muy evocador, algo que ha sido tratado en numerosas películas, obras de ficción desde hace muchísimo tiempo y que tiene, la verdad, una cara mala. O sea, todos los ejemplos que yo he buscado, toda la búsqueda que hice de referencias fantásticas relacionadas con inteligencia artificial eran casi todas pues bastante oscuras. Tenemos, por supuesto, estas dos, que son las de HAL de 2001 y más antiguo, el del famosísimo 1984. Sin embargo, las personas que crean la inteligencia artificial no querían nada como eso. O sea, querían una herramienta que mejorara nuestra vida, una herramienta, y de hecho lo siguen diciendo, o sea, una inteligencia artificial que sirva para curar el cáncer, una inteligencia artificial que sirva para resolver problemas como el del cambio climático, como el de la crisis energética, como el de la desigualdad, como el de la pobreza. O sea, la gente que crea la inteligencia artificial originalmente creo, quizás ahora me dirán algo diferente, pero creo que no es esa visión negativa, no es la que ellos tenían, por supuesto, no es la que ellos tienen, de hecho. Entonces, o sea, sin embargo, las cosas que siguen saliendo en los periódicos hoy en día son mezcladas. O sea, se hace referencia siempre, en este caso son todas cosas buenas, o sea, hablamos de cómo la inteligencia artificial puede servir para buscar niños perdidos, puede servir para curar el cáncer, son todas aplicaciones buenas, pero también hay otra parte que tiene que ver con los peligros, o sea, con la pérdida de trabajo, con la posibilidad de que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, con la posibilidad de que la inteligencia artificial nos vigile, porque nosotros en nuestra vida, en nuestro uso cotidiano de la inteligencia artificial, diseminamos continuamente datos y dejamos un rastro de datos sin ser conscientes de ello. La Unión Europea ha sido pionera en un intento de regular esta diseminación de datos, pero no sé si lo ha conseguido. Esto es una cosa que les quiero plantear a ellas. Y en el fondo lo que tenemos es, en mi opinión, o sea, una situación en la que hay unos beneficios potenciales enormes, pero también, creo, unos riesgos potenciales enormes. No sé si la sociedad... No sé, ¿ves? Bueno, estos son dos titulares de los que podría haber seleccionado pues, miles, porque realmente los periódicos están todos los días sacando cosas. No sé si la sociedad, o sea, si los que estamos usando ya estas herramientas que incorporan inteligencia artificial y que además hacemos un uso cotidiano, masivo, la gente o sea, los chicos que tienen ahora 15, 16, 17 años están continuamente utilizando aplicaciones de inteligencia artificial y ya casi no saben vivir sin ella. O sea, no sé si estamos preparados para aumentar los beneficios y disminuir los riesgos. Entonces, a mí me parecía muy importante poder discutir con personas que trabajan, que investigan eso y que trabajan en eso, estos dos aspectos. O sea, qué es lo de bueno que podemos esperar y al mismo tiempo cómo conseguir que eso de malo, que tanto miedo nos da, no se produzca. Y esas son mis preguntas de partida para ellas. Encontré un vídeo en la web, que lo podemos ver ahora, que es muy cortito y que se hizo viral, o sea, fue visto por miles de millones, bueno, por muchísima gente, no sé, miles de millones, quizás demasiado, pero mucha gente, y que, no sé si lo podemos ver ahora, y que en realidad resume por qué yo pienso que es tan importante este tema. Es un vídeo muy cortito, ¿eh? Si sale. I love to play shirt. I love to play shirt. Sure.
Baby, Hold Back by Say Anything on Amazon Music. Alexa, Alexa, play Baby Shark. Here's a sample of Baby Shark on Amazon Music. Alexa, Alexa, play Baby Shark. Baby Shark by Pink Flown, starting now on Amazon Music. Bueno, esto es para decir que la inteligencia artificial ya no son robots del futuro, ya no son cosas extrañas, son interlocutores cotidianos para nuestros niños, para niños muy pequeños que ya desde que nacen están continuamente hablando con entes que no ven y que sin embargo son cruciales, determinan su vida, a lo mejor lo que les va a gustar, la película que van a ver, la música que les gusta. O sea, por esto me parece muy importante que hablemos de este tipo de tecnologías. Entonces, están conmigo Nuria Oliver y Lorena Jaume Palasí. Nuria me pidió expresamente que dijera, porque estamos en este contexto, que tiene un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un sitio, por lo que ella cuenta y por lo que otros cuentan también, realmente muy estimulante. Es uno de los puntos de creación del futuro. No sé si, y ella, de hecho, trabajando allí y después de ahí, ha creado, investiga en la creación de muchas de las aplicaciones que utilizamos cotidianamente y que seguramente utilizaremos después en el futuro. Entre sus cargos, vamos a ver si los digo bien, hemos dicho, espera, vamos a ver, es difícil de traducir. Entonces, Chief Data Scientist, que podía ser jefa de datos, pero eso queda muy raro en español. Entonces, una de mis primeras preguntas quizás es explicar en qué consiste ser Chief Data Scientist de Vodafone. Antes lo fue de Telefónica para todo el mundo. Ahora es Chief Data Scientist en Datapop Alliance. Y también es asesora científica del Vodafone Institute, que es un think tank, un sitio de pensamiento en Berlín. Eso es la parte de cargos. Pero la parte más interesante quizás es que ella se ocupa su investigación se ocupa de modelizar el comportamiento humano y también de crear un tipo de inteligencia artificial que sea útil para el bien social. O sea, una inteligencia artificial que sirva para hacer una sociedad mejor. Esto en cuanto a Nuria. Lorena tiene un perfil un poco curioso, en mi opinión, porque ella no es tecnóloga, no ha trabajado desde el principio con máquinas. Sin embargo, en su investigación ella se ha interesado por la parte de filosofía y de ética de la aplicación de estas tecnologías. Entonces, ha fundado una ONG que se llama, Algorithm Watch, es la primera, y que sigue muy activa, ahora nos contará. Y ahora mismo tiene otra que se llama The Ethical Tech Society, que es una organización para investigar procesos de automatización respecto a su relevancia social. A ver cómo se llama, espera, es miembro del grupo de sabios, se llama así, del grupo de sabios del gobierno, sí. Nuria también. Sí, sí. Pues ahora explicáis. Ya no existe ese grupo. Vale. Pues quizás también es interesante hablar de por qué ha dejado de existir. ¿Se ha considerado irrelevante? No éramos sabios realmente. Y Lorena también ha sido asesora a escala global de muchas instituciones, también Naciones Unidas. Entonces, yo propongo empezar por Nuria, por ejemplo. Ella va a hacer una pequeña exposición de cuál es la situación actual en inteligencia artificial y luego Lorena, y después hablamos ellas entre sí y luego con ustedes. O sea que, adelante. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a la Fundación Caja Canarias por organizar este foro y por la invitación. Y también por la hospitalidad. He llegado hace unas horas y la verdad es que con este tratamiento no me iría, porque es todo el mundo tan amable y nos están organizando un programa durante este par de días que estamos aquí. La temática es muy interesante, me imagino que todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial, pero quizás antes de entrar en materia, a mí siempre me gusta explicar lo que es, porque se oye mucho hablar, pero no sabemos a lo mejor exactamente qué relación hay entre la inteligencia artificial y los datos, si la inteligencia artificial son robots o qué es, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática o de la ingeniería que existe desde los años 50. No sé si hay algún estudiante aquí de informática. ¿Alguien? Alguno hay.
o alguien que quiera estudiar informática o ingeniería. A lo mejor después de esta sesión hay alguien que se anime. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial es el crear sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos crear estos sistemas artificiales que sean inteligentes, tenemos que entender qué es la inteligencia humana. Entonces, como todos sabemos, la inteligencia humana es compleja, es múltiple, es diversa, tenemos muchas habilidades, podemos percibir nuestro entorno, reconocer lo que percibimos, reaccionar y tomar decisiones, podemos encontrar soluciones a problemas, podemos planificar, podemos predecir, tenemos inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia musical, etc., ¿no? Y de la misma manera que la inteligencia humana es tan diversa y tan múltiple, hay muchas áreas de estudio dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de mis áreas es lo que se llama la percepción computacional, y en lo que consiste es en hacer que los ordenadores, es decir, tu móvil o Alexa o tu coche o el teléfono o algún dispositivo que tengas en tu ropa, pueda percibir, pueda escuchar, pueda ver, pueda sentir físicamente y pueda reconocer lo que está percibiendo, ¿no? Entonces, hay áreas como, por ejemplo, cuando la niña hablaba con Alexa, pues eso es un sistema de reconocimiento de habla, porque tú le hablas a Alexa y Alexa te entiende, ¿no? Eso es un ejemplo de percepción computacional. Y hay muchas otras áreas. Quiero contar un poco la perspectiva histórica para conectarlo con el tema de los datos y el por qué hablamos tanto de inteligencia artificial hoy en día cuando en realidad existe desde los años 50, ¿no? Históricamente, cuando surgió este campo, surgieron dos acercamientos o dos escuelas de pensamiento con respecto a cómo conseguir la inteligencia artificial. Entonces, la primera escuela, que se llama la escuela simbólico-lógica o top-down, o NEEDS en el nombre inglés original, es una escuela que decía, si queremos conseguir inteligencia artificial, como los humanos tenemos inteligencia, podemos programar nuestro conocimiento en el ordenador y luego podemos utilizar reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base. El ejemplo canónico de esta manera de conseguir inteligencia artificial son los sistemas expertos, que fueron el primer caso de éxito de comercialización de la inteligencia artificial en los años 70, 80 y hasta mediados de los 90. La segunda escuela de pensamiento es una escuela que se llama bottom-up o conexionista o Scrafis, y es a la que yo pertenezco, y es una escuela que está inspirada en la biología, y según la cual dices, bueno, pues los seres biológicos inteligentes aprenden interaccionando con el mundo, no están aislados en una caja y de repente adquieren la inteligencia, ¿no? Si queremos que los ordenadores sean inteligentes, tenemos que conseguir que aprendan a partir de interacciones también. ¿Y cómo? Pues a partir de datos que les permitan que esos datos capten alguna parte de la realidad y les permitan aprender, ¿no? Y modelar esa realidad. El modelo canónico de esta escuela, bottom-up, son las redes neuronales, que no sé si habéis oído hablar de ellas, porque era el modelo más sencillo que se propuso en los años 40, de hecho, intentando aprender a partir de datos. Este acercamiento no consiguió muchos éxitos prácticos hasta hace relativamente poco, hasta hace aproximadamente 10 años, porque los modelos eran muy básicos, porque no se tenía la capacidad de computación, ni tampoco se tenían suficientes datos para entrenar modelos que fuesen realmente basados en datos, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues se ha producido una confluencia de 3 factores que ha revolucionado realmente no solo la inteligencia artificial, sino la sociedad, porque la inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿no?, de la sociedad. ¿Y cuáles son estos factores? En primer lugar, la explosión en disponibilidad de datos, lo ha mencionado Mónica, estamos constantemente generando datos, en parte por la ubicuidad de los teléfonos móviles. Me imagino que aquí todo el mundo tiene móvil. ¿Hay alguien aquí que no tenga móvil? Los móviles que utilizamos están conectados, todos los servicios que tenemos en los móviles generan datos y esos datos no desaparecen,
quedan grabados en algún lugar. Entonces hay cantidades ingentes de datos, ¿no? Pero no solamente somos nosotros los que generamos datos, tenemos también lo que se conoce como el Internet de las cosas, tenemos sensores en el mundo real, ¿no? En las ciudades, en las casas, que también generan muchos datos. Y luego también hay muchísimos datos de las ciencias biológicas, de la medicina, de la astronomía, de la física, etc. Estos datos no solamente son muchos queriendo decir que ni todos los humanos del planeta, si solamente nos dedicásemos a mirar datos, no conseguiríamos procesar ni, no sé, ni un porcentaje mínimo, ¿no? de la gran cantidad que son, pero además son lo que se conoce como datos no estructurados. Es decir, no son números en una tabla de Excel, sino que estamos hablando de texto, de fotos, de vídeos, de datos de sensores, que solamente realmente podemos interpretar y podemos darles sentido usando técnicas de inteligencia artificial. El segundo factor que ha contribuido a esta explosión de la inteligencia artificial es el hecho de que tenemos capacidades de computación muy grandes a bajo coste. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de la ley de Moore. ¿Alguien? ¿Moore? ¿No? ¿Una persona? La ley de Moore es una ley que propuso Andrew Moore hace décadas, basado en datos empíricos. Él se dio cuenta de que cada año o año y medio la capacidad de computación se duplicaba por el mismo precio. Y entonces dijo, pues esto es un proceso exponencial y yo predigo que cada año o año y medio vamos a tener el doble de capacidad de computación por el mismo precio. Y se ha ido cumpliendo esta ley. Esta ley básicamente es la ley que hace que cuando te compras un móvil, pues al cabo de un año ese móvil ya está obsoleto, ¿no? Porque hay un modelo mucho mejor por el mismo precio y tu móvil vale mucho más barato. Entonces, con esta ley de Moore lo que hemos conseguido es capacidades de computación ingentes hoy en día a precios muy, muy asequibles. De manera que con esta capacidad de computación podemos analizar estas grandes cantidades de datos. Pero el siguiente componente es, bueno, tenemos los datos, tenemos la computación, pero necesitamos los modelos que sean capaces de aprender de estos datos. Entonces, lo que se ha producido en el campo de la inteligencia artificial es el desarrollo de unos modelos que se conocen como modelos de aprendizaje profundo o de deep learning, que consisten en redes neuronales, lo que se llama muy profundas, es decir, que tienen muchas capas. Son modelos muy complejos, pueden tener a lo mejor 100 capas y a lo mejor tienen cientos de millones de parámetros y todos estos parámetros son aprendidos automáticamente a partir de estas cantidades ingentes de datos. Entonces, si hoy le podemos hablar a nuestro móvil y nos entiende, o a Alexa y nos entiende, o si cuando sacamos el móvil y vamos a hacer una foto sale un recuadro donde están las caras, ¿no?, de las personas, o si podemos encontrar información en Internet, o si nos recomienda películas Netflix, ¿no?, o nos recomienda música Spotify o libros Amazon, etcétera, todo eso es gracias a este tipo de modelos recientes, ¿no?, de inteligencia artificial. De manera que la inteligencia artificial está permanentemente, ¿no?, en nuestras vidas. De hecho, casi la pregunta es ¿dónde no está la inteligencia artificial? Entonces, es un pequeño resumen, ¿no?, de qué es de lo que estamos hablando y de por qué estamos hablando de la inteligencia artificial ahora y no hablábamos de ella hace 10 o 15 años. Otro elemento muy importante, y lo he mencionado brevemente, pero lo quiero destacar, es el carácter transversal de esta disciplina. La inteligencia artificial nos permite, cualquier disciplina donde haya datos que sean relevantes para esa disciplina, es susceptible de ser revolucionada realmente por la inteligencia artificial. De manera que las técnicas de inteligencia artificial se pueden aplicar en la medicina, en el transporte, en la meteorología, en el comercio, en los servicios digitales que utilizamos cada día, en la logística, en la banca, ¿no?, etcétera. Cualquier problema o cualquier área donde haya datos es susceptible de ser optimizada o mejorada, ¿no?, por la inteligencia artificial. Por poner ejemplo, o sea, eso significa que, por ejemplo, si un programa de traducción automática empieza a ver traducciones y es corregido, al cabo de X tiempo podrá traducir mucho mejor y podrá hacer el trabajo que hace un traductor humano, por ejemplo. Sí, totalmente, exactamente. Y si yo dejo el micrófono del móvil encendido o el altavoz, o sea, si
permito que mi móvil escuche mis Sí. conversaciones y yo estoy hablando con mis amigos y digo que me apetece ir a tal película o que me gusta tal, el móvil puede entender que a mí me gusta determinada literatura o determinado cine y hacerme recomendaciones sin yo pedirle que lo haga, o cuando haga alguna petición me va a ajustar sus recomendaciones a lo que sabe de mí. ¿Es eso posible? Eso ya sucede hoy en día. A ver, nunca no sabes realmente cuándo Alexa está escuchando o no está escuchando, ¿no? Entonces, yo he hablado del componente técnico estrictamente, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, un poco de la historia y demás. Tú me estás haciendo muchas preguntas con un componente social, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Desde el siglo XVIII ha habido 4 revoluciones industriales. La primera fue la que clásica, pudiésemos decir, que se estudia en el colegio, con la máquina de vapor. La segunda fue justo antes de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por la electricidad y los procesos de fabricación. La tercera fue la revolución industrial que surgió cuando apareció Internet y los ordenadores personales. Y la cuarta, que es la de ahora, es la que está impulsada por la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la informática cuántica, ¿no? Etcétera. Entonces, en este contexto, por la transversalidad de la inteligencia artificial, y por la susceptibilidad de realmente impactar prácticamente en cualquier sector, prácticamente todos los gobiernos del mundo, pero también muchas de las empresas del mundo, ¿no?, se han dado cuenta de que la inteligencia artificial es un tema de relevancia nacional. De manera que en los últimos 2-3 años se han publicado estrategias nacionales de más de 20 países y también supranacionales como la Estrategia Europea, que se publicó este año, ¿no? En ese contexto, Lorena y yo formábamos parte de un grupo de expertos para elaborar la estrategia nacional, que todavía no ha sido publicada fundamentalmente por todos los cambios, ¿no?, políticos que ha habido. Normalmente, cuando tú piensas en cómo un país se puede beneficiar de la inteligencia artificial, no solo piensas en el componente tecnológico, que es del que yo he hablado. Tienes que considerar otras dimensiones, que son dimensiones sobre todo que podemos debatir hoy, sobre las que podemos hablar, ¿no? La segunda dimensión, desde mi punto de vista, es la dimensión legal y regulatoria. ¿Está el contexto legal y regulatorio de un país preparado para anticipar una sociedad en la que sistemas no humanos puedan estar tomando decisiones, puedan estar creando cosas, puedan estar creando música, puedan estar creando cuadros, puedan estar haciendo novelas, ¿no? Esto es algo que hoy en día ya hay, ¿no?, ejemplos. El tercer pilar está el tecnológico, está el legal regulatorio, está el pilar ético. Hay infinidad de preguntas muy interesantes éticas que podemos debatir hoy, ¿no? Porque tenemos que entender, y yo creo que el vídeo que tú has elegido es un ejemplo, ¿no?, muy claro del nivel de interacción y de ubicuidad y de presencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas, probablemente desde que nacemos, en el contexto de los nuevos bebés, ¿no?, que están naciendo ahora. Contemplar una realidad en la que bebés, ¿no?, niños desde que son bebés, están interaccionando usando la voz o usando los gestos con seres inteligentes que no son humanos o que no son biológicos, ¿no?, es algo que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no?, con este nivel de adopción, ¿no?, y también de competencia de los sistemas. El cuarto pilar es el pilar social y o el factor humano, ¿no? Y dentro del pilar social a mí me gusta hablar, y podemos debatirlo también, el reto educativo, que es inmenso, desde todos los niveles. Creo que la educación de nuestros niños es de la segunda revolución industrial, pero estamos en la cuarta revolución industrial. Pero también educación a la ciudadanía, por eso este foro es muy interesante. Formación a los profesionales. Va a haber un gran cambio en el mercado laboral y si no nos preparamos vamos a tener un problema social de desajuste en la sociedad. Pero también impacto social desde la perspectiva del uso de la inteligencia artificial para el bien social, para lo que se conoce como el interés público, para que realmente tenga impacto positivo en la sociedad, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en el sector público, por ejemplo, para conseguir pues, mejores diagnósticos médicos, para conseguir optimizar las listas de espera y que cuando vas a urgencias no te pases 9 horas a lo mejor, ¿no?, en urgencias. Conseguir optimizar la educación, personalizar la educación y detectar ineficiencias en el sistema, ¿no?, público, optimizar los transportes, en fin, hay infinidad de aplicaciones. Y el último pilar
es el pilar económico y laboral. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la competitividad del país y qué impacto puede tener en el desarrollo de las diferentes industrias y los diferentes sectores que caracterizan un país y una región, ¿no? Y ahí hay diferencias. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que es importante entender lo que es y tener la perspectiva tecnológica, pero por su transversalidad y por su ubicuidad, no podemos hablar de inteligencia artificial si no hablamos de estos otros pilares también, porque entonces tendríamos una visión muy sesgada, ¿no? Que no sería justa, ¿no? Ni adecuada, porque está impactando en todos estos otros sectores. Lorena, quizás tú puedes empezar por ponernos ejemplos concretos de cuáles son, de algunos problemas éticos que se plantean, de los muchos que Nuria ha hecho un sobrevuelo. Quizás estaría bien pensar en ejemplos concretos que se plantean ya con dilemas éticos relacionados con inteligencia artificial. Bueno, ya empieza con el nombre, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ético y jurídico, el concepto de inteligencia artificial ya como semántica es un concepto que provoca determinadas expectativas que no, desde la filosofía o el derecho o la ética, consideraríamos erróneas. O sea, todo lo que es todo lo que los sistemas, o sea, voy a empezar de nuevo. Más bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas de automatización. Es una automatización mucho más sofisticada, pero se trata precisamente pues eso, de sistemas, como dijo Joseph Weizenbaum, sociotécnicos, que se usan pues, para planificar. Y con este tipo de semántica lo que pasa es que estamos más y más pues, haciendo sistemas de autonomía, sistemas de automatización sinónimos con sistemas de autonomía. Y en la filosofía, en la ética, autonomía significa justo lo contrario que en los sistemas técnicos. O sea, la autonomía en la filosofía y en el derecho significa que hay intencionalidad, por un lado, que hay un determinado radio de acción libre, o sea, que hay una determinada capacidad de actuación libre y pues también pues, un determinado nivel de lógica considerado lógico desde el punto de vista formal, jurídico y también filosófico. Y eso es un poco diferente a lo que está pasando a nivel técnico, o sea, las máquinas no tienen intencionalidad. Por ello, a nivel jurídico, todo lo que esos sistemas están haciendo no son decisiones desde el punto de vista jurídico. O sea, a nivel social mucha gente lo percibe como una decisión, pero a nivel jurídico, pues dentro de nuestros sistemas legales que tenemos, nunca podríamos decir que esto ha sido una decisión de la máquina. Eso ha sido un sistema autónomo en el sentido autónomo jurídico, por así decirlo. Y con ello vemos que hay las primeras fricciones, porque por un lado vemos que pues a nivel de expectativas pues la gente está esperando que las máquinas pues decidan cosas y al fin y al cabo de lo que estamos hablando son pues de sistemas que han sido programados por personas, es decir, detrás de cada máquina pues hay un grupo de personas y entidades que, pues, que sí que tienen intenciones y que sí que están pensando algo cuando lo están programando y lo que están imbuyendo con ello en el método de la programación son pues sus prejuicios, sus sesgos, sus expectativas culturales, todo lo que constituye, por así decir, la educación y el vínculo social en el que han crecido. Es decir, por ponerlo como Ortega y Gasset, una persona es ella y sus circunstancias, pues eso es lo que se está formalizando en lenguaje matemático a la hora de programar. Es decir, cuando hablamos de estos sistemas, estamos hablando pues, de la automatización de procesos que son pues, relativamente monotonos y que son procesos sociales. Es decir, todo proceso social relativamente repetitivo puede automatizarse hasta un cierto grado o completamente. Y eso significa que ese proceso tiene que ser traducido matemáticamente primero. Es decir, tenemos que algo que es pues, una interacción social va a ser traducida y formalizada en matemática y primero pues, encendida en determinados pasos. Y pues como toda lengua, cuando se traduce, no significa que se pasa de una lengua
a la otra y se dice exactamente lo mismo, sino que se traslada algo de una lengua a la otra y con ello pues no se puede decir exactamente lo que ha dicho el otro porque nuestras lenguas tienen pues diferentes metáforas, determinadas perspectivas culturales que la otra no tiene. Y es precisamente eso lo que pasa en este tipo de sistemas. Y lo que yo veo en mi día a día, estoy en el Advisory Board, por ejemplo, de un consorcio en el que están Amazon y el Max Planck, que es una institución en Alemania muy grande y una de las mejores que tenemos en Alemania, creando sistemas de inteligencia artificial. Y lo que ahí pues veo muy a menudo en el Advisory Board es que me presentan pues proyectos que quieren hacer. Y desde el punto de vista técnico es impresionante, es extremadamente admirable y muy excitante, pero luego cuando empiezas a mirar todo lo que corresponde a la parte social de esos sistemas, pues ahí ves que pues esos grupos pues no han estado tratando con la gente que dentro del campo social o del sector social en el que se tienen que aplicar este tipo de tecnologías, pues no han estado interaccionando pues con los psicólogos o con sociólogos o con las personas que dentro de ese sector pues sí que entienden el contexto social en el que se va a aplicar. Y ahí es donde empiezan a chirriar donde empiezan a surgir muchos de los problemas de los que yo me suelo hacer cargo o que investigo. Es decir, cuando hablamos de sistemas sociotécnicos, eso significa que, como dice Nuria, estamos hablando de la creación de tecnología que, a decir verdad, requiere un alto grado de interdisciplinariedad. Se requiere para aplicar este tipo de sistemas no solo el conocimiento técnico, sino también el conocimiento social, de dónde va a ser empleado. Por poner un ejemplo, pues dentro de un grupo, dentro de un pequeño startup que está siendo financiado por Facebook, pues había 2 estudiantes pues, que desarrollaron un guante lleno de sensores para traducir el lenguaje de los sordomudos al lenguaje computacional. Y bueno, pues a ellos no se le ocurrió hablar pues, con alguien que sea sordomudo o con representantes de algún tipo de asociación, sino que simplemente fueron a Internet, buscaron el alfabeto y pues programaron una software que lo que hacía era traducir los movimientos del guante. Pero a decir verdad, los sordomudos no solo hablan con las manos, también hablan pues, con el cuerpo. Es decir, que el mismo símbolo que se está haciendo con la mano puede significar justo lo contrario dependiendo de la expresión facial que uno esté haciendo. Con lo cual ahí es el típico ejemplo. No es maldad, es simplemente pues eso que este tipo de tecnologías requiere mucho más que el conocimiento técnico, también requiere todo lo que es la parte social. Y ahí pues es un cierto reto porque eso significa que vamos a tener que trabajar de forma mucho más interdisciplinaria, que vamos a tener también que trabajar de forma mucho más diversa, es decir, vamos a necesitar grupos de gente muy diferente para entender cuándo se incluye a gente, cuándo se excluye a gente. Otro ejemplo claro, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, es, por ejemplo, los dispensadores de jabón automáticos, que fueron creados con un estándar tecnológico pues, que reflejaba la luz de pieles claras, pero la gente de piel más oscura no funcionaba. No funcionaba, es decir, tenían que coger un papel o sea, un trozo de papel de váter o algo así y ponerlo debajo para que el dispensador les administrase pues jabón. Y eso tiene mucho que ver precisamente con eso. ¿Quién está haciendo este tipo de tecnología? ¿Cómo la están entrenando? ¿Qué tipo de test han hecho? Y hasta qué punto pues, han estado reflejando la diversidad social y cultural en el que este tipo de cosas se aplican. Y uno de los problemas que tenemos ahí, y ese es el problema adicional que surge con ello, debido al hecho de que, pues claro, estamos asumiendo que siempre hay una componente muy individual, muy personal del equipo de gente que está creando este tipo de tecnología, pensamos que con criterios individualistas, como los derechos humanos, vamos a poder entender lo que este tipo de tecnología está haciendo. Y a decir verdad, los programas de automatización se basan mucho en la creación de estándares. Y la creación de un estándar ya por sí es una expresión pues, de todo lo que es estandarizable, es una expresión de lo social. Es decir, aunque los estándares que se creen analicen solo los datos de un individuo, de un único individuo, se basan en, pues, en presuposiciones sociales de
qué es un estándar y qué no es un estándar, qué es visible y qué no es visible. Es decir, con ello, eso es uno de los temas que, por ejemplo, en sociología se discute ya desde los años 70. Tenemos ahí pues, un reto, porque los estándares son necesarios en la sociedad para pues, crear una sociedad. O sea, Max Weber dijo, por ejemplo, la burocracia es una forma de estandarización legal que diferencia las democracias de la arbitrariedad de las autocracias. Es decir, la estandarización es necesaria en la sociedad, pero lo que pasa es que cuando estandarizamos, pues siempre va a haber individuos que se quedan entre los estándares, que no tienen un perfil que es identificado ni por el uno ni por el otro. Y ahí significa que cuando estamos tratando de esas tipo de tecnologías, esas tecnologías, y por eso escalan de tal modo cuando hay errores, si hay un error a nivel de inteligencia artificial, no afecta a una persona, afecta a un colectivo. Es decir, por ejemplo, si una máquina visual no es capaz de identificar a personas pues, afroamericanas o asiáticas porque su piel tiene un color diferente al estándar que se ha creado, pues ya no solo afecta a una persona, sino a todo ese colectivo. Y con ello, lo que quiero decir es que los estándares que estamos aplicando ahora en nuestras democracias son estándares muy individualistas. Nos fijamos en qué es lo que hace con el individuo, pero a decir verdad, este tipo de tecnología es una tecnología pues, de infraestructura arquitectónica. Es decir, los estándares éticos, de evaluación éticos que vamos a necesitar son estándares que solemos utilizar cuando aplicamos cosas similares. Cuando aplicamos criterios para, por ejemplo, analizar infraestructura, por ejemplo, puentes, autovías, etcétera, ahí hablamos más, pues precisamente eso, pluralidad, inclusión, impacto medioambiental, cohesión social. Esos son criterios que creo que son realmente, o que cuando yo analizo este tipo de tecnologías, pues con los que es mucho más fácil identificar problemas y ver dónde hay aspectos que chirrían, o también para entender cuál es el bien y el beneficio que aportan este tipo de tecnologías, porque muchas veces se piensa que esto no le trae nada al individuo, pero si puedes demostrar que esto tiene un gran impacto medioambiental o que puede aportar otro tipo de cosas que a nivel individual no parecen tener sentido, pues sí. Yo quería hacer unas cuantas puntualizaciones. A ver, venga. En lo que ha dicho. En primer lugar, no, estoy en desacuerdo con que la inteligencia artificial es exclusivamente procesos de automatización. Creo que es una simplificación. Creo que muchísimos de los servicios que utilizamos en nuestro día a día no se corresponden estrictamente a un proceso de automatización. Generan nuevas oportunidades, sistemas enteros de entretenimiento, los videojuegos que utilizamos, a Alexa. Hay industrias enteras que no son exclusivamente de automatización, donde la inteligencia artificial es un componente clave, ¿no? Y esto no podemos ignorarlo. La industria de los videojuegos es inmensa. Y, a ver, si el hecho de que esté en un ordenador iguala automatización, entonces sí, obviamente, porque la inteligencia artificial no está en ordenadores, ¿no? El sustrato es, pero no es exclusivamente procesos de automatización. La segunda puntualización que quería hacer es que yo creo que, Lorena, sí has mencionado que y estoy totalmente de acuerdo con la importancia de los equipos multidisciplinares, pero en la informática hay una disciplina muy grande que se llama la interacción persona-máquina, donde no solamente eres experto en informática, sino hay una determinada multidisciplinaridad en el sentido de tener conocimientos de psicología, de antropología y demás, ¿no? De manera que cuando haces un sistema inteligente que interacciona con personas, si perteneces a la disciplina de la interacción persona-máquina y eres una persona que científicamente haces las cosas con rigor, siempre tienes en cuenta el factor humano, ¿no? Entonces, es verdad que si exclusivamente tienes un background ingenieril, pudiésemos decir, ¿no? Y no tienes en cuenta esta importancia, ¿no? A lo mejor diseñas algo que no ha tenido en cuenta a los humanos, pero quería poner de manifiesto que hay una disciplina inmensa dentro de la informática, que es la interacción persona-máquina, a la que yo también pertenezco, porque he hecho muchos sistemas interactivos inteligentes donde el centro es el ser humano, ¿no? Y se evalúan los sistemas inteligentes con humanos, ¿no? Y se recibe el feedback de los humanos, ¿no? Etcétera. Luego quería dar algunos ejemplos éticos, porque has preguntado, ¿no? de cosas que utilizamos cada día, cada uno de nosotros, y donde pues surgen dilemas, ¿no? Alexa yo creo que genera muchas preguntas de índole ético, ¿no? O quizás social, ¿no?
es mucho más... Diciendo una cosa, sí. hay decisiones que se están tomando ya y que las máquinas tienen que ver en cómo se toman esas decisiones, por ejemplo, asignación de créditos o Desde hace elección de- muchísimos años. ¿y de qué- Seguros, Pero no son decisiones. transacciones financieras, son decisiones, por supuesto. Yo voy a pedir un crédito y a mí me deciden si me dan el crédito o no me dan el No, crédito. desde el punto de vista jurídico, la persona que lo decide es la persona que está en el banco y por eso no es considerado por la protección de datos que tenemos en la Unión Europea como una decisión. Es el artículo 22. El scoring no está considerado como una decisión automática porque es simplemente una evaluación, un puntaje que se da y hay una persona en el loop. Y es decir, la persona que está en la filial decide si en base a ese puntaje o en base a otro tipo de factores que también son sopesados, se concede el crédito o no. Es decir, las oficinas de información crediticia no son las entidades bancarias. Hay entidades bancarias que tienen ese tipo de tecnología y que también lo hacen, pero son cosas separadas. Desde el punto de vista jurídico y filosófico no es una decisión, es simplemente una calculación. Y es una cosa bastante diferente, porque una decisión significa que la máquina tiene una determinada intencionalidad y esa intencionalidad no la tiene. Otro ejemplo, algoritmos deciden qué vídeos se me muestran en YouTube, ¿no? Esos algoritmos tienen un impacto en mí. El hecho de que YouTube decida mostrar un vídeo detrás de otro, por ejemplo, non-stop, y a lo mejor si veo un vídeo de teoría de la conspiración de las vacunas, el resto de los vídeos van a ser de teorías de la conspiración, eso es decidido, obviamente, algorítmicamente. Tampoco, ¿no? No, hay un team de YouTube que ha decidido en qué sentido se optimiza y qué tipo... Bueno, hay una persona que está detrás, pero al final tú como Obviamente usuario hay un equipo tienes de una- programadores que lo han programado. La función de optimización de los algoritmos de inteligencia artificial en este caso es seleccionar los vídeos que van a generar el mayor engagement. Esa es la métrica. La cuestión ética ¿es lo que genera mayor engagement lo mejor para mí? Eso es. Pues lo que la evidencia ha encontrado es que probablemente no en muchos de los casos, porque lo que genera mayor engagement puede ser en muchos casos pues desinformación o información sensacionalista o teorías de la conspiración, ¿no? Etcétera. Jurídicamente si es una decisión o no, no lo sé, pero lo que está claro es que las Influye en la- decisiones sobre qué libros se te recomiendan o qué música se te recomienda o qué updates ves en tus sistemas de noticias, etcétera, etcétera, son decisiones algorítmicas, porque estamos hablando de sistemas con miles de millones de usuarios donde no es viable que haya ningún humano decidiendo qué música me va a recomendar a mí. Pero por Es un supuesto algoritmo se de decide. Si yo recomendación. hablo con estos teams, estoy en San Francisco cada dos meses hablando con el team precisamente de YouTube. Mira, el YouTube se concibió como una broadcasting platform, es decir, una plataforma en la que uno tiene que quedarse. Y eso se considera, como por así decirlo, como el efecto optimizante. Y es decir, la intención es precisamente porque se decide que los algoritmos se optimizan o un buen algoritmo en este tipo de plataformas es un algoritmo en el que hace la gente quedarse, pues es todo lo que es la sensacionalización, lo que provoca pues algún tipo de enajenación, es lo que funciona. La misma compañía ha decidido, cuando creó su máquina de búsqueda, y eso es una decisión política, que el algoritmo que optimiza una máquina de búsqueda es precisamente lo contrario, un algoritmo que te lleva rápidamente al resultado y que te hace dejar la plataforma rápidamente, porque si te pasas mucho rato dentro de esa plataforma significa que no estás encontrando lo que estás buscando. Pues bien, ¿qué pasa? Que hoy en día la mayoría de la población del mundo es más joven que 25 años. Y esa población no está utilizando la máquina de búsqueda de Google, sino que están utilizando YouTube como plataforma de búsqueda. Eso significa que los ingenieros de YouTube tienen un reto bastante grande, porque por un lado tienen a sus mayores clientes, que es la mayoría del mundo, exceptuando Europa, que están utilizando YouTube no como plataforma de broadcasting, sino como plataforma de broadcasting y de búsqueda.
Con lo cual, la optimización que tienen que tener para sus algoritmos ahora es un reto total, porque ahí tienen que tomar decisiones. Decisiones que ya tomaron para todo lo que es la máquina de búsqueda y que no quieren tomar para YouTube. Y es el motivo por el que caemos en teorías de conspiración y todo este tipo de vídeos que provocan enajenación. Y eso significa ahora que mucha gente se está poniendo de forma muy crítica con YouTube, precisamente porque no se quieren tomar las decisiones políticas de optimizar con otro sentido. Y ahí lo tenemos. Es una optimización creada por el Policy Team, creada por el Marketing Team y creada por el Data Pero si eso es exactamente lo que yo he dicho. Claro, La pregunta que yo he hecho es precisamente esto. Pero es una decisión algorítmica. Es una decisión humana, el decir, quiero maximizar el engagement, ¿no?, de mis clientes, que igual que hace Facebook, que hace quien quiera, ¿no?, porque es la manera de monetizar nuestro tiempo. Espera, hay un concepto que a lo mejor a mí me parece que es importante que quede claro, y es que cuando los que no sabemos nada utilizamos Google, YouTube o lo que sea, o sea, ya hacemos una búsqueda, nosotros creemos que ingenuamente lo que hay es lo que nos está enseñando. Y esto no es así. O sea, lo que nos está enseñando es lo que alguien decide que nos va a gustar, ¿correcto? Y lo que alguien decide que nos va a hacer quedarnos y nos va a enganchar. O sea, esa especie de mentalidad... Ese alguien es un algoritmo, Eso. Obviamente. No hay un enano detrás para cada persona decidiendo lo que te va a gustar. Y la persona que diseña ese algoritmo lo hace en función de unos sesgos, o sea, de una mentalidad, de una cultura, de una intencionalidad, etcétera, ¿correcto? Ese Pero está algoritmo basado en datos, realmente está basado en datos. Y La en persona criterios. no es diseñado manualmente. Si hubiese sido diseñado manualmente sería con el acercamiento simbólico, lógico, más tradicional. Hoy en día es todo basado en datos. Lo que hacen es, en el caso, por ejemplo, de las recomendaciones, los métodos más, o el método más tradicional es el método que se llama Collaborative Filtering, donde básicamente miran lo que a personas similares a ti les ha gustado y entonces te recomiendan cosas a las que personas similares a ti les ha gustado, ¿no? Pero eso es un algoritmo todo el que lo hace, no son humanos. ¿Qué riesgo hay de que una persona que utiliza esos motores de búsqueda, sea YouTube, Google, lo que sea, acabe teniendo la impresión de que tiene una visión del mundo o es informado correctamente y tiene una visión amplia del mundo, cuando en realidad lo que está recibiendo es una información pequeña, diseñada para, según sus gustos, o creando un efecto llamado de burbuja? ¿Esto es real? O sea, ¿este efecto es un peligro? No. Sí, no. El espacio público de una persona, desde el punto de vista sociológico de las ciencias de comunicación, es mucho más complejo. No depende de tu interacción con una pantalla, sino que también depende de tu interacción pues, aquí, cuando vas por la calle, cuando te metes en el tranvía, pasas por un kiosco, la familia. Todo eso son factores que te ayudan a crear tu propia opinión y que te ayudan a percibir la opinión pública. Y lo que los estudios, soy parte de una red de más de 200 científicos de ciencias de la comunicación, también tienen ingenieros ahí dentro, en más de 40 países. Y hemos estado utilizando y analizando esto desde hace 4 años. En mi última ONG de Algorithm Watch también hicimos una especie de pequeña auditoría de Google durante la campaña electoral alemana y pedimos a la gente que nos donaran su browser para poder pues, captar datos y mirar qué es lo que está pasando en base a ello. Y lo que los historiadores, lo que los científicos de la ciencia de comunicación han estado estudiando cuando se trata de fenómenos como la propaganda, tiene mucho más que ver con el hecho de si podemos percibir opiniones diferentes. Es decir, que la gente busque siempre amigos que pues, le autoconfirman a uno que tiene razón. Que la gente pues, busque los periódicos que son pues, más, que por así decirlo, tiran más para la propia ideología. Es algo normal. El nazi de toda la vida no va a leer El País, porque no le coincide. Lo que importa es entender, y esa es la métrica que se utiliza, hasta qué punto puede la gente en una democracia ver opiniones divergentes, y eso es lo que diferencia pues, una democracia como la española de China. Y lo que estamos viendo ahora, lo que nuestros estudios científicos están demostrando, es que ahora más que nunca podemos ver muchas opiniones que antes no nos habrían pasado tan por delante de las narices como lo estamos viendo ahora. Mucha gente que no es de derechas está viendo discusiones de derechas y de grupos de derechas con una granularidad que hasta ahora no podían ver, y viceversa. Es decir, el problema que nosotros, desde el punto de vista de este
consorcio de más de 140 científicos y estamos ahí todos de la misma opinión, es que no es el hecho de que estemos en una cosa de burbujas o algo así, sino es el hecho de que el formato en el que dialogamos no permite un diálogo, sino que lo que está propiciando, precisamente por YouTube y este tipo de confrontación agonal, es que están propiciando, por así decirlo, menos diálogo y más discusión, o sea, y más pelea. Y no se trata de intercambiar, por así decirlo, o sea, una polarización argumentos. mayor, por así decirlo. Sí, o sea, se trata, o sea, todos los formatos que vemos tanto en Twitter, en Facebook, y por eso es uno de los motivos por los que Facebook está experimentando con su diseño, son formatos que llevan a la gente a confrontarse, a tener un intercambio que se convierte más en un intercambio a nivel identitario. Es decir, cuando uno discute en Facebook ya no se trata de intercambiar argumentos, sino que se trata de algo muy personal. Y en el momento en que el diálogo se convierte en algo casi de identidad, es cuando la gente por así decirlo, es lo que estamos observando, pues se extremiza, se radicaliza en su propia posición porque se está intentando defender pues, su persona. Mientras que en otro tipo de formatos sí que vemos que el diálogo es mucho más propicio y que es mucho más fácil. O sea, no es una cuestión de burbuja, sino es una cuestión de agonalidad. ¿Hay otra cosa? ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, desde el punto de vista técnico sí que existe un área dentro de los sistemas de recomendación, que es el área de la diversificación de las recomendaciones. Entonces, lo que sí que ha sucedido históricamente, técnicamente, es que los modelos de recomendación que mejor han funcionado hasta hace poco eran modelos donde la función que tú optimizas es una función que intenta encontrar contenidos, bien sea noticias o películas o libros, que el algoritmo tiene mucha certeza que te van a gustar. Y como está basado en datos históricos, tienden a encasillar a las personas en ciertos gustos, ¿no? Entonces, si yo leo muchas películas de ciencia ficción, si veo muchas películas, me tiende a recomendar películas de ciencia ficción. Porque aprende del pasado, aprende de datos del pasado, ve que he visto muchas y dice, pues si recomiendo ciencia ficción, seguro que acierto, pero si recomiendo una comedia romántica, igual no acierto, ¿no? Y como quiere hacerlo bien, tener muy poco error, recomienda de este tipo de películas. Entonces, dándonos cuenta en la comunidad científica de los sistemas de recomendación que esta hiperpersonalización, en cierto sentido, viola el espíritu inicial del área cuando surgió, porque la idea del área de los sistemas de recomendación era descubrir a las personas contenido que no iban a buscar. Por eso se llama sistemas de recomendación. Y que este sistema de inteligencia artificial te recomendaría porque de alguna manera piensa que va a ser relevante para ti o va a ser interesante para ti, ¿no? Entonces, esa aspiración inicial, según evolucionó esta área científica, empezó a ver que los sistemas se estaban hiperpersonalizando. Entonces, hay un área entera dentro de los sistemas de recomendación que es la diversificación de las recomendaciones, donde la idea es que la función que tú optimizas no es una función que explota únicamente lo que ya sabe de ti, sino que explora, tiene un término de exploración, donde se atreve el algoritmo a proponerte algo de lo que realmente no sabe si te va a gustar o no, pero lo propone para ver si amplía un poco, ¿no? Tu horizonte de intereses. Entonces, desde el punto de vista estrictamente técnico del área de los sistemas de recomendación, sí ha habido hasta hace recientemente poco una realización empírica, ¿no? De que tienden a no tener suficiente diversificación y por eso ha surgido dentro de la propia disciplina un subárea que es el área de la diversificación de los sistemas de recomendación. Bueno, otro tema que ha salido y que me parece muy, muy importante es el de la educación, el de la preparación de la gente que está ahora en secundaria, en el cole, o sea, para un mundo donde la inteligencia artificial va a tener, de hecho va a cubrir gran parte de los trabajos que se hacen ahora. ¿Cómo hay que prepararse para eso? ¿Hay que explotar los lados no automatizables o no, que no van a poder hacer las máquinas? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que primero tendríamos que pensar qué es lo que queremos asignar a... O sea, yo sí que creo que tenemos dos conceptos diferentes de automatización, de eso tenemos que hablar. Porque para mí realmente estamos hablando de automatización y Siri es una forma de automatización. A pesar de que, claro, no estamos hablando de la automatización, pues eso, de las escaleras mecánicas o de las puertas del supermercado que se abren automáticamente, sino que es mucho más complejo. Pero
creo que cuando hablamos de este tipo de cosas tendríamos primero fundamentalmente que pensar que cuando utilizamos este tipo de tecnología también tiene un efecto antropológico con nosotros. Es decir, cambia la forma en que tenemos de interaccionar. Hoy en día nadie memoriza los números de teléfono de sus seres más queridos, porque sabemos que tenemos pues, el móvil que se encarga de hacer eso. Hoy en día lo que memorizamos pues, son las contraseñas. Es decir, ahí nuestras estrategias memotécnicas, las cosas que consideramos relevantes han cambiado pues precisamente por eso, porque tenemos tecnología que nos resuelve cosas, es una forma de asistencia. Y cuando hablamos de asistencia, lo que tenemos que entender es que un mayordomo no puede proporcionarnos asistencia, o una criada, suena un poco muy... no puede proporcionarnos asistencia si no sabe cosas de nosotros. Esto de no tener datos, pero al mismo tiempo tener una asistencia personalizada, no funciona. Es decir, si tenemos asistencia de lo que sea, de una persona o de una máquina o de un programa, vamos a necesitar tener que dar datos. Si no, no va a funcionar exactamente como uno espera. Y si utilizamos la asistencia, eso significa que dos cosas, dos retos hay. Por un lado, el tipo de inteligencia artificial que funciona bien es una inteligencia artificial que requiere mucho trabajo manual. O sea, conozco a un montonazo de personas que trabajan pues, en corregir a Siri para que vaya perfeccionándose. Y ese trabajo de corrección de Siri es un trabajo muy monótono. Es decir, este tipo de monotonía para asistir a la inteligencia artificial no va a desaparecer, va a aumentar en muchos casos y eso va a tener un efecto con las personas. También con nosotros como usuarios va a haber muchos momentos en el que vamos a cambiar la forma en la que hablamos para que la máquina te entienda. Exacto, para que nos entienda, porque también eso pues, educa la forma que tenemos de hablar con este tipo de sistemas. Obviamente en el futuro pues, evolucionará, podremos hablar de forma más natural, pero ya vemos que esto también tiene un efecto. O sea, ahora Amazon ha decidido que Alexa va a tener un método de reconocimiento de frustración en la persona que está interaccionando con Alexa y con ello pues, va a adquirir un lenguaje pues, mucho más submisivo, lo cual desde el punto de vista ético pues, es cuestionable. Es decir, mucha gente está hablando con Alexa y le está hablando a Alexa de forma maleducada. O sea, yo ya lo veo con mi hija de 3 años que dice, Alexa, esto. No dice por favor, no dice gracias, habla de forma pues bastante agresiva y si encima, a más de esto, luego Alexa encima se disculpa, me parece que no es la señal correcta. O sea, ahí creo que ese tipo de efectos pues también se tienen que estudiar y se tienen que calcular y eso significa, por un lado, que hay que calibrar por los sistemas, pero también nos hemos que calibrar nosotros como seres humanos y entender que la interacción así no puede ser o que tenemos pues, también que tener una determinada conciencia de cómo estamos actuando y de que esto no es traspasable a las personas. Y luego, por otro, tenemos que decidir dónde no queremos automatización. Por ejemplo, en el terreno de las armas, en el terreno armamenticio, lo veo altamente cuestionable crear, y de esto se está discutiendo ahora en las Naciones Unidas, pues crear armas totalmente automatizadas que pueden identificar, por así decirlo, a las personas que se tienen que liquidar y disparar sin ningún tipo de comprobante. Eso es uno de los temas en los que yo creo que eso es el primer paso. Primero entender dónde queremos asistencia, dónde no queremos asistencia, porque es a nivel antropológico pues, problemático. Y luego todo lo demás, creo que no solo el tema técnico es importante, el sistema sociológico es importante también. Es decir, vamos a necesitar en todos los niveles, en todas las disciplinas, gente que se dedica desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva técnica, a entender cómo se puede utilizar esta tecnología dentro del propio sector. Bueno, como la pregunta era de educación, yo voy a hablar de educación. Entonces, desde mi punto de vista, hay 3 grandes dimensiones en el contexto educativo. Está la educación obligatoria, está la educación a los profesionales y está la educación a la ciudadanía y a la clase política, ¿no? Desde el punto de vista de la educación obligatoria, llevo años proponiendo 2 grandes transformaciones. La primera es la introducción de una asignatura troncal de pensamiento computacional. El pensamiento computacional no es poner una tablet en el aula, ni tampoco es ni siquiera enseñar programación.
El pensamiento computacional es el término fue propuesto por Simon Papert en el año 1980 en MIT, al que conocí, pero las 5 competencias clave que yo creo que tiene el pensamiento computacional, y el pensamiento computacional se tiene que entender como una asignatura troncal, transversal, igual que puede ser la lectura o las matemáticas, tiene estas 5 capacidades que creo que cualquier niño o adolescente del siglo XXI debería tener, que son los algoritmos, el cómo pensar algorítmicamente, cómo poder resolver problemas usando tecnología. El segundo es la programación, porque es verdad, es el lenguaje que tienes que saber hablar para poder hacer que los ordenadores hagan algo útil. El tercero es los datos. Creo que hay una gran ignorancia en los niños y en la gente joven con respecto a lo que se conoce como la ciencia de datos, qué son datos, cómo se analizan los datos, qué tipos de datos hay. El cuarto son las redes. Vivimos en un mundo de redes. La ciencia de redes se puede empezar a enseñar desde pequeños. Y el quinto es el hardware, tener unos mínimos conocimientos, ¿no?, del sustrato físico. Tan importante, desde mi punto de vista, como enseñar pensamiento computacional, que creo que son habilidades, sería como el qué, ¿no?, del siglo XXI, son habilidades que creo que estamos perdiendo o que no estamos cultivando y que cada vez van a ser más importantes y que considero que forman parte un poco del Homo sapiens y también han sido clave en garantizar nuestra propia supervivencia, como son nuestras inteligencias social y emocional, nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestra creatividad, ¿no? Yo creo que son habilidades que no estamos realmente cultivando lo suficiente. En la biología lo que no se usa se pierde y si no lo cultivamos terminaremos quizás perdiéndolo. El segundo pilar es la educación a los profesionales. Todas las estimaciones hablan de que como consecuencia, ¿no?, de la cuarta revolución industrial va a haber una transformación profunda del mercado laboral. Nadie sabe exactamente la dimensión, pero instituciones como el Foro Económico Mundial, ¿no?, pues anticipan una masiva destrucción de trabajo, pero también una creación aún más masiva de trabajo, de manera que se anticipa una creación neta de puestos de trabajo. La clave es que estos puestos de trabajo van a ser muy diferentes a los puestos de trabajo que se van a ver desplazados o semi-automatizados, porque será raro que una profesión se vea 100% automatizada, pero sí habrá este modelo híbrido, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que invirtamos en entender y en preparar a los profesionales para esta nueva realidad donde van a tener probablemente que colaborar con sistemas de inteligencia artificial y donde también va a haber una demanda muy grande en nuevas profesiones para las que ahora no hay gente preparada, ¿no? Y el tercer pilar es el pilar de educación y de inspiración también a la ciudadanía, al ciudadano o ciudadana medio. Creo que es muy difícil como sociedad tomar decisiones sobre temas que desconocemos, ¿no? Y por eso es muy importante la divulgación, pero también educación a la clase política y a los profesionales de las administraciones públicas, porque el potencial de la inteligencia artificial en el contexto público y el potencial que tiene para poder tener impacto social positivo es muy grande, y en el contexto político obviamente se van a tener que tomar decisiones en el contexto de la inteligencia artificial como otras tecnologías, y es difícil poder tomar decisiones sobre temas que desconoces, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay estos tres grandes frentes en el contexto de la educación. Lorena quería decir algo. Yo os planteo otra pregunta para Sí. después, que es sobre un mito del que todos hemos leído, yo creo, que es la gente, o sea, los grandes gurús de la tecnología realmente enseñan a sus niños con piedras, con papel, y con la educación de los niños de los gurús tecnológicos es analógica. ¿Eso o es mentira eso? Bueno, a ver, yo creo que sí. Los hijos de Steve Jobs iban a un colegio de Waldorf, por ejemplo, ¿no? Y hay una correlación alta entre que cuanto más conocimiento tecnológico tienen los padres, quizás menos o más aversión tienen hacia el uso de la tecnología por parte de sus hijos, ¿no? De hecho, hay estudios recientes que están encontrando una brecha socioeconómica
revertida con respecto al uso tecnológico. Normalmente, hasta hace poco, había una correlación positiva, es decir, cuanto más nivel socioeconómico tenías, más acceso tenías a la tecnología y más usabas la tecnología. Y estudios recientes lo que están encontrando, sobre todo en adolescentes, esto lo conozco en el contexto americano, es que adolescentes y niños en familias que están socioeconómicamente más deprimidas usan mucho más el móvil, sobre todo, ¿no? y la tecnología, que niños y adolescentes que están en niveles socioeconómicos más altos, porque pasan menos horas en su casa, porque a lo mejor hacen más actividades extracurriculares, porque viajan más, ¿no?, con sus padres. Entonces es interesante este fenómeno un poco revertido, ¿no? Lorena. Diferentes puntos. Lo que los estudios que... O sea, hay determinados países en Europa, como en los países escandinavos, en los que pues, se han introducido clases de programación en las escuelas y no han sido, por así decirlo, nada exitosos a la hora pues, de inculcar a los niños precisamente pues, eso, el pensamiento informático. Lo que sí ha funcionado es algo totalmente diferente. Es un poco la estrategia que tienen pues, muchas culturas bilingüales, en el que según qué asignaturas se hacen en una determinada lengua y según qué otras asignaturas se hacen en otra determinada lengua. Y lo que ellos han introducido es precisamente pues, en determinadas asignaturas proyectos de computación, es decir, la aplicación directa del lenguaje computacional dentro de un proyecto determinado, de una materia determinada. Eso sí que ayuda a realmente entender cuáles son las capacidades y no convertir todo lo que es la idea computacional en algo análogo al latín, por ejemplo, que uno piensa, ¿para qué voy a utilizar esto? Por eso he dicho que tienes una competencia transversal, ahí necesitarías... igual que saber leer. Eso está claro, la transversalidad es clave. Hay ejemplos también en universidades americanas, porque no lo hemos hablado, pero uno de los grandes retos es la falta de vocaciones tecnológicas femeninas. Estamos hablando de porcentajes de un 10% en facultades de informática. Sí, pero bueno, ¿no? Eso tiene mucho que ver también pues, con las... Déjame que termine, Lorena. Pero es que no me has interrumpido, Nuria, estaba hablando yo. Quería dar el ejemplo de las universidades americanas. Entonces, lo que sí que se ha encontrado, y está muy relacionado con lo que ha dicho de la transversalidad y el uso de la tecnología en otras asignaturas o para resolver problemas, es en la manera de enseñar informática, donde en las universidades donde se ha cambiado la manera de enseñar informática y donde se enseña contextualizada con respecto a problemas, ¿no?, o a situaciones reales, consiguen atraer a muchas más chicas que las universidades donde enseñan informática en el modelo tradicional, ¿no?, pudiésemos decir, que es descontextualizada del mundo real, ¿no?, es programar por la belleza, ¿no?, de programar, donde es muy difícil atraer, ¿no?, a las chicas. Bueno, yo creo que también tiene que ver con otros factores que ya empiezan en la niñez, ya empieza en la forma en la que se les explica a las chicas que ellas son muy buenas en lenguaje y a los chicos en colegios mixtos o en guarderías mixtas y a los chicos y a las chicas y a los chicos en matemáticas. Ese es el motivo por el que las chicas en los internados, por ejemplo, únicamente femeninos, pues en promedio son mucho mejores en matemáticas que las chicas que estudian en colegios mixtos. Y ahí ya empieza la cuestión. No se trata de la matemática en sí o de la informática en sí. Se trata de un cambio estructural fundamental que tiene que ver con las ideas con las que asociamos la capacidad femenina y las ideas que otorgamos pues, a todo lo que es el mundo de los varones. Y ya empieza con cosas como tú sabes leer muy bien, tú estás aquí calladita y sentadita, tú pintas muy bien, y el otro es, ay, tú en cuestión geométrica eres súper bueno. Y todo lo que es la cognición geométrica, la cognición matemática y todo lo que tiene que ver, sea en el campo del deporte, sea en el campo de asignaturas, que luego pueden ser aplicadas al terreno computacional, ya ahí de buenas a primeras estamos cerrando ya a nivel narrativo el desarrollo de este tipo de capacidades a las niñas. O sea, ahí empieza, lo pondría yo ahí. Pero luego lo que creo que es realmente importante y que o sea, no puedo
o sea, tengo que rebatirlo, es el hecho de que estamos perdiendo nuestra competencia social. O sea, las reflexiones éticas que estamos teniendo están llevando precisamente a este discurso extremo en la sociedad en el que el machismo vuelve a surgir y vuelven a surgir, pues por así decirlo, expresiones en los salones que antes no estaban toleradas, no solo en el terreno sexista, sino también en el terreno fascista, en el terreno xenófobo. Están surgiendo determinados diálogos que hace 20 años eran impensables. ¿Por qué? Hay etnólogos que han estado estudiando esto precisamente y tiene que ver con el hecho de que nuestras sociedades se han hecho en general, vista desde un punto... Desde un punto de vista histórico, son mucho más heterogéneas, son mucho más inclusivas. Claro que todavía hay mucho que cambiar, claro que todavía tenemos muchos problemas, pero el resultado de ese tipo de retórica que ahora estamos percibiendo más es una expresión precisamente del hecho que nuestras sociedades están evolucionando, son mucho más sensibles a la inclusividad. Es decir, nuestras capacidades sociales no las hemos dejado. El ser humano ha sido siempre ético y no somos menos éticos. Claro que los criterios éticos que estamos utilizando ahora no son los criterios éticos que utilizamos hace 40 años, pero eso es bueno. Entonces no creo que el añadir una nueva asignatura dentro de las escuelas que trate la ética o el comportamiento social sea necesario, porque ya las tenemos. Yo no he clases hablado de ética. asignatura, yo he hablado de cultivar Sí, las habilidades, sí. que no es una asignatura. Sí, tú has dicho que las estamos perdiendo y yo lo negaría. Creo que no las estamos perdiendo. El hecho de que hace 30 años no hemos tenido una discusión sobre estándares y cómo los estándares están excluyendo a gente, cómo los crash dummies, las máquinas crash dummies con las que se experimentaba con accidentes en los coches, estaban basadas en el peso promedio y en la estatura promedio de los hombres. Con lo cual, las mujeres y los niños, a la hora de tener un accidente, salían perjudicadas. El hecho de que pues las bases de datos en los productos médicos estaban extremadamente sesgadas y que ahí los médicos ni siquiera pensaban que cuando estaban dosificando para según qué determinadas enfermedades, un determinado medicamento para alguien con una variación genética diferente a la de un caucásico o a una mujer, que tal vez eso podría ser problemático porque tal vez esas personas son diferentes, ahí nadie lo pensaba, lo estamos haciendo ahora. Es decir, nuestra sociedad sí que ha desarrollado una sensibilidad y sí que estamos, y no creo que las discusiones que estamos teniendo ahora, aunque ya se tenían en los años 90, hubiesen tenido el alcance que tienen hoy en día en los años 90. Este tipo de discusiones que tenemos tú y yo ahora salen en los periódicos. Estamos aquí. El tipo de discusiones de este Pero no es estilo a lo que yo teníamos me hace 20 refería, años... que cuando hablo de inteligencia social o emocional, hablo más de habilidades como la gratificación a largo plazo, la capacidad de estar aburridos. ¿La seguimos teniendo? La capacidad de... No ha disminuido. de estar concentrados en una tarea durante un periodo sostenido Los estudios de tiempo, que tenemos la dicen lo capacidad de contrario. tener una conversación cara a cara amigable, ¿no? Cara a Este cara, tipo como de cuando habilidades. tenemos la foto de los periódicos en los años 40. Esa foto de toda la gente está en el tren leyendo el periódico. Y la misma foto y comparable de todo el mundo está leyendo el móvil. ¿Y qué están leyendo? Pues el periódico. Pues es lo mismo. ¿Qué significa aquí el ver face to face? Pues hay gente que ahora tiene más inclusividad porque tienen una forma de comunicación que hasta entonces no tenían, pues porque eran tímidas. Y todo eso no ha cambiado. Claro que hay estudios de ingenieros que implican que eso es así, pero cuando empiezas a analizar a nivel sectoral lo que dicen los psicólogos, lo que dicen la gente de ciencias de la comunicación, los sociólogos, nada de eso está siendo el caso. Es que nuestra capacidad de atención también tiene sus estrategias lógicas y tiene mucho que ver pues, con la tecnología que nos rodea. Y la tecnología que nos rodeaba antes requería otras condiciones para interaccionar a la tecnología que tenemos ahora. Y eso no es retroceso, porque la tecnología no nos cae de un árbol y se nos impone, la hemos creado nosotros. Es una expresión de nuestra propia cultura. De la misma forma que un palo que coge un cuervo para sacar algo de un agujero es una forma de inteligencia pues, para ayudarse a sí mismo. Es decir, creer que estamos perdiendo cosas porque la tecnología está asumiendo determinadas tareas es como creer que esa tecnología no tiene nada que ver con nosotros. Esa tecnología está asumiendo cosas porque hemos decidido que queremos que asuma cosas. Y con ello está
evolucionando nuestra estrategia. Y la gente no es estúpida, no van a poder saber definir el concepto de algoritmo, pero sí que saben reaccionar ante sistemas de automatización. Lo vemos por ejemplo, con los conductores de Uber, que muchas veces pues, desconectan la app para crear la sensación en el sistema de que hay pocos coches y los precios puedan subir. Los vemos con los conductores, con los ciclistas de Deliveroo, que también pues, hacen sus estrategias para tomar el pelo a la máquina. Lo vemos con la gente joven. Dana Boyd ha creado papers, estudios impresionantes de las estrategias de la gente joven para pues, guardar su privacidad, para interactuar de tal forma que la tecnología les ayuda a guardar sus secretos frente a sus padres o que la tecnología les ayuda a crear espacios en los que pueden expresarse que antes no tenían. La gente en Irán que es homosexual, la comunidad LGTBQ, tiene ahora un espacio que antes no tenían. Es decir, tenemos que considerar esta tecnología no de forma agonal, es parte de nosotros y la cuestión de cómo se está usando tiene que ver con nosotros. Y no solo son los ingenieros los que la están creando, estamos hablando de tecnologías que son altamente sensitivas y dependientes de datos. Los datos los creamos nosotros y cuando los creamos, realizamos, sin ni siquiera, a veces de forma voluntaria y dándonos cuenta, otras veces de forma inconsciente, cambiamos la tecnología, la co-creamos. Y ahí decir que la gente pues, no lo entiende, pues claro que no lo entienden de la forma en que un ingeniero lo va a entender, pero es que nosotros no vamos con la mochila y el material de evaluación de bioquímica para comprar un yogur, porque es demasiado complicado. Y es que también hay que decir las cosas como son. No tenemos que entender un avión para subir a él, no tenemos que entender de bioquímica para comprar un yogur, no tenemos que entender de muchas cosas porque para eso hay entidades que se encargan de comprobarlo. Y a decir verdad, cuando hablamos de la inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas, de factores legales, de protección de datos, de e-commerce. Para eso hay que ser abogado. Y la educación que se requiere son como 7 años como mínimo. Ingeniero, de matemáticas, de científico del dato. Es demasiado. Lo que la gente necesita entender pues es, igual que con el coche, qué tipo de señales de tráfico están ahí afuera y se necesitan para interaccionar. Y ahí ya sabemos mucho, la gente ya realiza sus estrategias, que tenemos que procurar que las tecnologías que se están usando sean más inclusivas, sí, que hay sesgos también. ¿Que de eso se encarga la sociedad civil o que ha de ser educada en ese sentido? No lo sé, creo que no. Creo que además no somos tan tontos como se explica aquí. Y por supuesto lo que no somos es menos morales o menos éticos o menos, desde el punto de vista social, competentes que lo éramos antes. Justo lo contrario. Solamente quería hacer una puntualización con la analogía del avión y del yogur. Es verdad, yo no necesito saber cómo funciona un avión porque los aviones están sometidos a test de seguridad y a estándares que certifican que ese avión se puede volar. ¿Me subiría a un avión que ha construido una persona de la calle en su tiempo libre? Pues probablemente no, porque no tengo ninguna garantía de que ese avión no se va a hundir, ¿no? No es una buena analogía porque los sistemas que utilizamos hoy en día tecnológicos no han pasado ningún tipo de test de seguridad, ni de test de que efectivamente no tienen sesgos, ni de test de que efectivamente no va a tener un impacto negativo en la salud de mi niño de 2 años o de mi niña de 5 años. Pero por supuesto, entonces no es una buena analogía. Estamos en la Unión Europea, tenemos la directiva de máquinas, tenemos la directiva, la regulación de protección de datos, tenemos la directiva de e-commerce, he estado contando y puedo mencionar hasta 10 diferentes leyes dentro de la Unión Europea que han sido implementadas en todos nuestros Estados miembros y tenemos muchos más estándares. A ver, Lorena, ¿eso qué tiene que ver con los cientos de miles de aplicaciones que hay en los App Stores de los móviles? Ninguna de esas aplicaciones ha pasado ningún tipo de test de seguridad del uso de absolutamente nada. Por supuesto. A ver, una cosa. A nivel legal, claro. Me da pena pararos porque en este momento es lo más importante. O sea, ahora está saliendo lo más interesante y está muy bien. Pero es muy probablemente habrá preguntas. Entonces, hacemos una cosa. Sí. Abrimos el espacio de preguntas. Yo creo que habéis dejado claro vuestro no entendimiento. A mí me parece muy interesante. No, realmente está muy bien. Es lo más interesante de todo. Por eso os he dejado hablar un poco porque realmente era una pena pararos en este momento. Abrimos preguntas. Cada pregunta tiene de máximo 1 minuto. O sea, hay 1 minuto para formular la pregunta. ¿De acuerdo? Y idealmente luego las dejaremos que hablen un poquitito más para que hagan un resumen cada uno de su postura, si les parece bien.
Eso, ahí llega. Bueno, pues mi primera pregunta es la siguiente. Hablan ustedes aquí de los androides. ¿Y qué pasa con las feminoides? Normalmente se habla de humanoides, Sí. que incluye, no tiene una connotación de género. Esta ha sido rápida, esta ha sido muy rápida. Hay muchos androides femeninos también, sobre todo en Japón, ¿no? O sea, todo lo que es la tecnología, o sea, todo lo que es la industria del porno está trabajando precisamente más en mujeres. Hombre, a mí se me ocurre que por alguna razón el robot femenino siempre se asocia a algo sexy, a algo erótico, y el masculino pues más bien no, algo más útil o malo, o pues Robocop, o ¿cómo se llama? El de Terminator. Pero bueno, eso la verdad que yo no... También hay en el sector servicios femeninos, recepcionistas de hoteles, suelen ser humanoides femeninos, enfermeras suelen ser humanoides femeninos. Entonces, en toda la parte de servicios suelen tener una apariencia femenina también. Lo mismo sucede con los asistentes personales. Muchos de los asistentes personales, si no la gran mayoría, tienen voces femeninas, ¿no? o son más femeninos, ¿no? que masculinos. Que probablemente es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, vaya. No es nada más. Cuando he empezado la sesión habéis preguntado o has preguntado cuántos estudiantes o técnicos había, ingenieros o informáticos. Son dos carreras muy masculinas, pero eso es lo de menos. ¿Cuántos periodistas hay aquí? ¿Cuántos comunicólogos? También. 1, 2, 3. Ese es el problema, que los técnicos, y lo siento muchísimo por los técnicos vais a hacer lo que nosotros, los comunicólogos, los sociólogos, los psicólogos, os digamos que tenéis que hacer. Los lingüistas, fundamentales. Os van a decir siempre que las carreras maravillosas son las carreras científicas y sobre todo las técnicas. Pues prepararos, porque los que decimos lo que se va a hacer somos los de humanidades. Bueno, no era pregunta. Había una por aquí, me parece, pero bueno, es el... Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestra exposición, vuestra trayectoria y vuestras incluso discusiones, ¿no? Quería narrar un hecho para que me dijerais, seguro que lo conocéis mejor que yo lo he leído recientemente y me ha asombrado, ¿no? Google en 2017 probó su programa de inteligencia artificial de la siguiente manera. Bueno, una de las cosas que hizo, ¿no? Supongo. Programó las reglas del juego del ajedrez en su máquina y primero lo puso a aprender contra sí mismo, dejándole jugar durante 4 horas solamente. Y después de eso lo enfrentó con las máquinas de IBM, etcétera, que habían conseguido por fin, después de varios intentos y de varios años, ganar a los jugadores humanos, a los mejores jugadores humanos del mundo, ¿no? Ganó la máquina de Google en 28 partidas de 100 y hizo tablas en las otras 72, ¿no? Entonces, primero, si eso es cierto, y segundo, eso es un pequeño monstruo que se ha creado, es poderosísimo, ¿no? De cara a intervenir, por ejemplo, en las redes sociales, en trasladar mensajes que manipulan elecciones, etcétera, ¿no? Nuria. Sí, es cierto, es DeepMind, que es una startup que compró Google, que está basada en Londres. Efectivamente, esta hace referencia al programa que se llama AlphaZero, que fue la evolución un poco de AlphaGo, que fue el programa inicial que hicieron para poder jugar al juego de Go. El juego de ajedrez es un juego que está resuelto computacionalmente desde hace décadas. En 1997 Deep Blue ganó contra Garry Kasparov, en este caso era un programa de IBM, y era un juego que en los orígenes de la inteligencia artificial se había planteado como una de las aspiraciones, el poder tener un sistema que jugase al ajedrez, ¿no? automáticamente, pero que desde hace mucho tiempo es un problema resuelto, porque tenemos una gran capacidad de computación que permite a los programas para jugar al ordenador explorar todas las posibles jugadas, ¿no? y opciones y decidir, ¿no? cuál puede ser la mejor. Entonces, el siguiente hito que parecía inalcanzable y que realmente sorprendió a la comunidad científica era conseguir superar a un humano en el juego de Go.
El juego de Go es un juego que es computacionalmente mucho más complejo con respecto a cuántas opciones hay, cuántas posibilidades hay, de manera que el método tradicional del ajedrez de hacer un árbol con todas las opciones era inviable, ¿no? Entonces, DeepMind consiguió con AlphaGo ganar contra Lee Sedol, que era uno de los mejores jugadores del mundo de Go. Entonces, el siguiente reto era decir, bueno, podemos utilizar técnicas similares a las que usamos con AlphaGo para conseguir vencer al mejor jugador de ajedrez del mundo, que es un algoritmo, no es un humano, que se llama Starfish. Entonces, paralelamente, en la disciplina de la inteligencia artificial, particularmente, lo he comentado al principio, en este área del aprendizaje profundo, las redes neuronales profundas, hay un método que se llama el aprendizaje adversarial, donde tú estás entrenando, estás automáticamente entrenando la red, pero además tienes como otra red que enseña a esa red para que vaya aprendiendo más deprisa, ¿no? Entonces, lo que hicieron con AlphaZero, efectivamente, era empezar con un sistema que jugaba contra sí mismo muchísimas veces, porque con las velocidades de computación y como no se cansan, no tienen sueño, no tienen que comer, etcétera, pues pueden hacer millones de jugadas y cada vez que jugaba, como sabía el resultado de si había ganado o había perdido, iba aprendiendo para cada vez ganar más, ¿no? Y al final, el resultado final de jugar contra sí mismo tantas veces es lo que jugó contra Starfish, que era el programa de ordenador que es el mejor jugador de ajedrez del mundo, ¿no? Entonces, estas técnicas de aprender automáticamente y mejorarte a ti mismo, después de AlphaZero, DeepMind las ha estado desarrollando para otro tipo de juegos y para otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces, es un área activa ahora mismo de investigación en la inteligencia artificial. Tenemos que entender que los resultados que hay hasta ahora son resultados fundamentalmente en el contexto de juegos, también de videojuegos, donde aprende a jugar solo un videojuego y juega mucho mejor que el mejor de los jugadores de videojuegos del mundo, que a lo mejor se ha pasado 15 años de su vida, ¿no?, jugando. Entonces, no lo he comentado al principio, pero creo que igual es importante mencionarlo ahora. Desde el punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen entre 3 tipos. El primero, que es lo que hay ahora y que es lo que sería AlphaZero y cualquier sistema que usamos, se llaman sistemas de inteligencia artificial específica. Son sistemas que son muy, muy buenos en una cosa, por ejemplo, jugar al ajedrez, pero solo en esa cosa. O sea, ese programa de ajedrez no sabe nada, no sabe ni lo que es el ajedrez, ¿entendido? No sabe la semántica, ¿no?, de lo que es. De hecho, si de repente cambiases las reglas, ese programa sería inútil. Tendría que volver a jugar muchas veces contra sí mismo con las nuevas reglas, ¿no? Mientras que un humano cambias las reglas y es capaz de reaccionar, ¿no?, quizás más rápidamente. El siguiente nivel, con respecto al nivel de competencia, son los sistemas de inteligencia artificial general. Esto es la aspiración del campo de la inteligencia artificial desde que surgió, ¿no? Porque la idea es tener un sistema artificial que tenga un nivel de competencia de inteligencia similar al humano, es decir, compleja, múltiple, incluso con conciencia, con teoría de la mente, ¿no?, etcétera. Estamos muy lejos de llegar ahí, no sabemos, nadie sabe si algún día llegaremos o no, pero realmente la clave aquí es que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté en nuestras vidas y ya esté teniendo un impacto muy grande en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego hay autores como Nick Bostrom de Oxford que proponen un término relativamente controvertido que ha aparecido en libros de ciencia ficción, que es el concepto de superinteligencia, ¿no?, donde la idea es decir, bueno, si aplicamos la ley de Moore y vemos que cada vez vamos duplicando la capacidad de computación, en teoría, si llegamos en un momento en el que tenemos inteligencia general, que sería inteligencia como la humana, pues si seguimos mejorando la capacidad de computación, pues tendríamos una inteligencia muy superior a la humana, ¿no?, entonces alcanzando lo que se conoce como el punto de singularidad. Este concepto es controvertido y además creo que es por definición imposible de entender para nosotros porque es una inteligencia superior a la nuestra, de la misma manera que una hormiga probablemente no entiende nuestro propio comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje más importante es, efectivamente, ahora mismo, en un contexto acotado a juegos
y sobre todo en lo que es la frontera de los proyectos de investigación, ¿no? de la investigación, sí que hay muchos ejemplos de sistemas que aprenden de sí mismos y que mejoran, ¿no? Y consiguen resultados espectaculares. Yo creo que el otro mensaje importante es que no necesitamos tener sistemas de inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ¿no? Y ya tenga impacto. Pero me refería que aplicada a lo que es, pues, bueno, aplicada, o sea, esa capacidad que es portentosa, aplicada pues, a cosas no tan benignas como jugar, es decir, se pueden, de hecho, ha ocurrido, ¿no? Se reconoce. No, no ha ocurrido. Es lo que se cree, es lo que se cuenta, pero no es así. O sea, es una de las cosas que hemos analizado en nuestra ONG. Y que hemos hecho estudios ahí y sí que fuimos uno de los primeros en conseguir ahí, pues, por así decirlo, un par de cifras al respecto. En lo que respecta a Cambridge Analytica, por ejemplo, Cambridge Analytica reconoció ella misma que nunca han utilizado psychometrics. Lorena, haz un resumen breve de lo que pasó con Cambridge Analytica. Exacto, o sea, se creyó que había una compañía que se llama Cambridge Analytica que hizo público su trabajo diciendo que habían creado un concepto que ellos llaman psychometrics y con ese concepto ellos eran capaces de crear pues, perfiles psicológicos con los que podían, por así decirlo, pues, manipular a la gente y que habían sido utilizados tanto en la campaña del Brexit como en la campaña de Trump. Y bueno, pues ello fue un escándalo porque obviamente habían tenido acceso, sobre todo a través de Facebook, a gran cantidad de datos y en aquella época pues se intentó entender si había resultado o si eso había sido de verdad el factor decisivo para que la gente en el Reino Unido pues hubiese votado por el Brexit y en Estados Unidos por Trump. Luego, un par de meses después de que hubiese habido todo un escándalo y un cubrimiento mediático increíble, reconocieron que nunca habían aplicado ese método y lo que sí podemos decir, por ejemplo, con el Brexit es que el 93% de la gente menor de 25 años está en los medios sociales. De todo lo que es esa generación, más del 70% quería quedarse en la Unión Europea y todo lo que es más del 65% de personas mayores a 65 años querían salir de la Unión Europea y solo un 23% estaba en los medios sociales. Es decir, las estrategias que se utilizaron sobre los medios sociales no alcanzaron a la población que votó por el Brexit. Es decir, la estadística que de momento tenemos no coincide. El MIT y el Penn son diferentes entidades muy reconocidas dentro de los Estados Unidos, hicieron lo mismo analizando la campaña de Trump. Y lo que también dicen es que analizaron, por ejemplo, todo lo que eran pues, anuncios de desinformación de los partidos de Trump y de entidades similares que eran pro-Trump y también dicen exactamente lo mismo. Todo lo que es las personas que han votado pro-Trump o pro-Brexit son personas que consumen más medios que los medios sociales y en promedio que las personas que han votado por los otros. Es decir, lo que estamos aquí es un fenómeno que tiene poco que ver con la tecnología, sino que tiene que ver mucho más con las sociedades en las que vivimos. Y eso es más complejo que todo lo que es los medios sociales, porque las generaciones que están en los medios sociales son generaciones más bien liberales. Eso es lo que estamos viendo. Luego, lo que también se tiene que entender con los algoritmos, todo lo que es procesos de radicalización, son procesos que utilizan técnicas de propaganda. Las técnicas de propaganda existen desde que la Iglesia Católica inventó estrategias de misionización. Es decir, son técnicas muy antiguas que ahora utilizadas en el terreno digital, y esto es lo que dicen todos los expertos con los que he estado investigando, y yo también misma he investigado, lo que hacen es usar esa estructura, pero no utilizan los algoritmos, porque esos algoritmos no les ayudan. Es decir, utilizan la estructura de pues, que existe una plataforma como Facebook, pero lo que hacen son estrategias que intentan circunvalar este tipo de sistemas. Y por último, lo que me parece problemático en toda la narrativa que estamos teniendo de momento es que
tal y como hablamos de los algoritmos, lo podríamos sustituir con el inmigrante. El inmigrante como de Camus. La persona que viene de afuera y molesta a nuestra sociedad y que nos ha cambiado y nuestra sociedad estaba tan bien. Y yo creo que lo que estamos viendo más y más es que los científicos estamos intentando demostrar, pero realmente demostrar, que los algoritmos están cambiando nuestras sociedades y todos salimos con la respuesta de que no. ¿Por qué? Porque las sociedades y los cambios sociales son mucho más complejos que con interacción de pantalla. Todo lo que es la situación socioeconómica, los contextos históricos, las situaciones familiares, estamos viendo tantos desniveles a nivel económico, estamos viendo tantos otros problemas que no tienen nada que ver con la tecnología y estamos negándonos tanto a hablar de ellos y concentrarnos más en dar la culpa a la tecnología porque es más práctico, que realmente eso me preocupa. Porque eso es lo que está fomentando más y más el hecho de que este tipo de fenómenos se agraven, porque no hablamos de ellos, porque buscamos al algoritmo para darle la culpa. Y la verdad es que el algoritmo... Pero, espera, independientemente de si es algoritmo o no es algoritmo, el hecho de acceder y conocer una tecnología y, por ejemplo, acceder a un tipo de puestos de trabajo, eso sí que es una raya. O sea, si dentro de, o sea, si la gente que tiene ahora 15 años no aprende o no adquiere las habilidades que le van a servir para luego entrar en el mercado de trabajo cuando tenga 25, eso va a ser una raya grave. Y eso tendrá uno que ver con la inteligencia artificial, pero sí que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿por qué? No lo sé, ¿no? ¿Piensas que no? No, o sea, el problema que yo veo, por ejemplo, en las tecnologías de reclutamiento, son pues que hacen tests que son pues muy simplistas, que son muy reduccionistas y que dependiendo de qué tipo de test se hace, pues van a excluir a determinadas entidades. Y no tiene que ver solo con el informático que las ha desarrollado, sino que muchas veces tiene que ver con la compañía que implementa este tipo de tecnología y da determinados criterios para el programa. Es decir, ahí tenemos pues situaciones de problemas de gobernanza, porque sobre todo en Europa las pymes son las que realmente están desarrollando en el día a día pues tecnologías para diferentes sectores sin conocimiento social del sector. Es decir, yo conozco a compañías que desarrollan tecnologías para el militar, para el e-commerce y para el sector de sanidad. Y son 8 personas y son todos pues, o científicos del dato o ingenieros. Y realmente no pueden adquirir en tan poco tiempo y dentro de su día a día pues, los conocimientos típicos. Y las compañías con las que trabajan pues exigen cosas, se desentienden una vez se ha implementado este tipo de tecnología y no miran qué es lo que está pasando ahí. Y ahí yo lo que veo son más problemas pues, no de tecnología, sino de gobernanza de este tipo de tecnología, que ahí, pues, obviamente las compañías que la implementan pues, tienen que tener un seguimiento, que ahí tenemos también pues, que mirar que, cómo conseguimos pues, arreglar este reto de compañías que son pequeñas, que están marcando el día y la rutina de todo el proceso de digitalización de otras compañías y cómo ahí los unos dialogan con los otros de forma mucho más pues, consistente y que les ayuda a entender qué es lo que están haciendo. La gente en los medios sociales, pues los datos que de ahí se cogen, o sea, todos los programas son tan buenos como las preguntas que se les hacen. O sea, tienes también, si tienes muchos datos, primero es un gran trabajo el estructurarlos. Eso ocupa mucho tiempo y muchas de las empresas que conozco no tienen esa capacidad. Es decir, ellos confían mucho en las tecnologías que les venden y la verdad es que no saben cómo adaptar lo que les están presentando también. Y ahí, pues, yo creo que es donde vamos a tener los retos más grandes. O sea, la situación socioeconómica, la arquitectura económica digital de nuestro continente es diferente a la arquitectura de los Estados Unidos, en los que tenemos ahí las grandes compañías que sí que trabajan de forma diferente con todas las otras compañías que se digitalizan. Pero también el impacto de los medios sociales, pues hace un par de años tenía más impacto si uno en los medios sociales pues salía bebiendo con una copa que hoy en día, porque entendemos que el tiempo pasa, que la gente evoluciona y que las fotos de un teenager no se pueden pues, sopesar como algo o equiparar pues a fotos en los medios sociales de hace poco. Y la gente sí que, y también Facebook, pues ahí han sido mucho más granulares en el terreno de cómo compartimos las cosas, etcétera.
Y también tenemos pues leyes. El Internet no es el Wild West. Hay regulación y sí que está vigente. Y el Tribunal de Justicia Europeo ha estado, las últimas 2 semanas, ha estado sacando decisiones judiciales, pero a mazo, que van a cambiar todo lo que es pues, la forma en que los filtros y los sistemas algorítmicos de Facebook, Google, Wikipedia, Twitter, etcétera, van a funcionar por lo menos dentro de la Unión Europea. A ver, con respecto a lo que tú decías, yo creo que históricamente sí que es verdad que con cualquier avance tecnológico se produce una creación de puestos de trabajo asociados con este avance tecnológico. Un estudio de McKinsey, por ejemplo, históricamente con la tercera revolución industrial encontró que como mínimo 1/3 de los nuevos puestos de trabajo eran tecnológicos o asociados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y a nivel europeo hay diferentes estudios que anticipan una gran demanda de puestos tecnológicos de entre 600.000 y 900.000 en el corto plazo, ¿no? Todas las grandes y pequeñas empresas y también los gobiernos y las administraciones están ahora mismo en procesos de lo que llaman transformación digital, ¿no? de diseño de quiénes son en este contexto de esta sociedad digital, ¿no? y tecnológica en la que vivimos, lo cual conlleva una serie de retos con respecto a la organización que tienen y también con respecto al capital humano que tienen, porque la realidad de hoy es muy diferente a la realidad de hace 20, 30 o 40 años, y si tienen empleados de hace 20, 30 o 40 años, pues tienen que reinventarse, ¿no? y tienen que adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que para lo que hay bastante consistencia en los estudios. Donde no hay mucha consistencia es en los números en sí, si estamos hablando de 600.000, 900.000 o 30 millones, pero sí hay una cierta consistencia con respecto a este fenómeno de digitalización de todos los sectores, ¿no? y lo que ello conlleva en un contexto laboral. ¿Más preguntas? Buenas noches. Lo primero que quiero es darles las gracias. Ha sido muy interesante escucharlas. Y también creo que hay que reconocerlas, porque son mujeres y creo que estar donde están y haber ocupado los cargos que han ocupado y están ocupando, seguro que les ha requerido un esfuerzo importante. Entonces, para mí es un placer venir y escucharlas, aparte de lo interesante de la temática, saber que son pues mujeres también. Mi pregunta va en relación a la inteligencia artificial cuando va integrada en el mismo cuerpo humano. No sé si conocen proyectos que estén en marcha o que sea próxima a su puesta en marcha, y desde el punto de vista ético, ¿cómo se está abordando? A mí personalmente me atrae la idea. Creo que igual que una máquina aprende de otra máquina, es posible que nosotras, nuestra inteligencia también evolucione y avance con ayuda de esa inteligencia artificial. ¿Tienes preferencia por que empiece una de las dos? Pues las dos, ¿no? Tengo que pediros brevedad, cosas, porque si no, no va a dar tiempo que hayamos. A ver, el área del aumento de las capacidades humanas usando tecnología es un área relativamente antigua, entre comillas. Hoy en día hay tanto wearables o ropa inteligente que mide en tiempo real diferentes valores fisiológicos o de actividad, y la única manera que tiene de interpretar esos valores es usando algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial, y que luego, acoplado con una interacción contigo, ¿no? pues puede recomendarte, pues no sé, que camines más si no has caminado lo suficiente, o que duermas más, etcétera, ¿no? Esto es algo que ya hay hoy en día. El siguiente paso es el tener lo que se conoce como dispositivos implantados dentro del cuerpo, ¿no? Hay muchos ejemplos, el clásico es el marcapasos, que existe desde hace decenas de años, pero cada vez hay más dispositivos implantados. La gran mayoría de ellos también tienen pequeños sistemas de inteligencia artificial para la optimización del uso de la batería o para la interpretación en tiempo real de las señales, ¿no? para detectar si te está dando un ataque al corazón, ¿no? o no. Más allá,
estaría la frontera del uso de estos dispositivos implantados en un contexto de aumento o complementación de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Esto lo hay ahora mismo para las personas, por ejemplo, sordas que tienen implantes auditivos, es un aumento, ¿no?, de tu capacidad con un implante. Hay algunos ejemplos para personas invidentes chips en la retina, que unas retinas artificiales se llaman, ¿no? Entonces ya hay ejemplos. El ejemplo quizás más impresionante es el ejemplo de las prótesis, no sé cómo se dice en español, prótesis de comunicación cerebro-máquina, ¿no?, donde puedes tener un brazo prostético o una pierna prostética que controlas con tu pensamiento, porque el sistema es capaz de detectar los niveles de activación de las neuronas motoras que están pensando brazo muévete, lo interpretan, le envían la información al brazo prostético y el brazo prostético se mueve, ¿no? Entonces, esto ya es hoy, ya está hoy en día. Ya más en el terreno de la ciencia ficción, bueno, pues a lo mejor tener algún tipo de implante que automáticamente me haga hablar en todos los idiomas sin haber aprendido, ¿no?, a ninguno de ellos, o tener una supermemoria, ¿no?, o tener capacidades, no sé, matemáticas, ¿no?, y demás. Esto ahora mismo yo no sé de ningún proyecto, ¿no?, que lo haya hecho. Pero es un área activa de investigación, el área el principal foco que hay ahora mismo es fundamentalmente en el proporcionar capacidades a personas que no las tienen por algún motivo, ¿no?, fundamentalmente médico. Aunque obviamente si tienes esta capacidad de suplementar algo, ¿no?, pues también se puede usar para darte super habilidades, ¿no? Pero no hemos llegado ahí todavía, por lo menos yo no conozco ningún ejemplo. Conozco un par. Tengo un amigo que es cyborg, y que tiene un implantado de cochlear, o sea, un implantado auditivo. Y bueno, él es ingeniero, entonces lo ha hackeado y puede oír, puede oír mucho más que las personas pueden oír. O sea, puede oír lo que tiene la capacidad de un perro para oír. Y su colega han fundado una asociación de cyborgs internacional. Su colega pues tiene implantes en los dedos y puede telefonear con el dedo. Ah, qué bueno. O sea, todo eso son cuestiones son casos muy aislados. Obviamente no está en las noticias. Sí, hay ejemplos de gente también que tiene implantados chips que les permiten pagar en lugar de la tarjeta de crédito y tal, ¿no? Yo estaba pensando en temas más de aumento de la inteligencia en sí, ¿no? De decir, sí, pero esos son superpoderes. O sea, por ejemplo, esos son superpoderes en cierto sentido. O sea, la capacidad de poder oír más. O por ejemplo, conozco a alguien que se implantó pues, unos sensores en las orejas para poder sentir. Es una persona que ha sido una víctima de una violación y que a raíz de ello se implantó sensores en las orejas para poder sentir si viene alguien por detrás. Eso también es un superpoder, por así decirlo. Claro. No, pero o sea, de eso se trata más y nada más y más por así decirlo, ese límite de qué es el ser humano. ¿Y cuándo deja un ser humano de ser humano? Porque hay más máquina que ser humano. ¿Y qué significa eso? Eso es algo que, bueno, ya hemos tratado en la ciencia ficción en muchos, o sea, hay una película, si no voy mal, en la que, por ejemplo, es la película de un soldado que ya no, o sea, todo su cuerpo ha sido amputado, incluido la cabeza, en la guerra, pero han conseguido crear, pues es la singularidad, han conseguido crear, basado en sus recuerdos, lo cual es muy ciencia ficción, pues en implantarle una cabeza robótica y el resto es un cuerpo. ¿Ese es un ser humano o es una máquina? O sea, estamos llegando más y más a este tipo de situaciones que las tuvimos también, por ejemplo, no sé si os acordaréis de Pretorius, el atleta que siendo, por ejemplo, careciendo de piernas, pues corría más
rápido que el récord que no tenía ningún tipo de minusvalía. O sea, estamos acercándonos más a este tipo de situaciones y ahí pues las fronteras todavía no las hemos explorado del todo. En según qué países pues hay comisiones de la ética en la que precisamente pues tratan este tipo de temas, en las que técnicos, ingenieros, teólogos, eticistas, juristas se sientan y empiezan un poco base mucho a caso por caso a decidir qué es lícito y qué puede convertirse en algo problemático. Pero al fin y al cabo, lo que sí que debemos, o sea, yo quiero recordar un poco a un debate, este debate es súper antiguo. Hay un soneto de Shakespeare en el que él pregunta, cuando utilizamos un manzano y le injertamos una pera, y de ahí sale una nueva fruta. ¿Es eso cultura o es eso naturaleza? Y más la naturaleza del ser humano, debido a los antibióticos, a la penicilina, todo lo que es nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, ha mejorado precisamente por el uso de tecnologías en la medicina que está prolongando nuestra vida, que está mejorando nuestra calidad de vida cuando tenemos algún tipo de problema en nuestro cuerpo, ya sean los marcapasos, ya sean los mini desfibriladores que llevamos aquí, que hacen que gente que hoy en día ya no estaría en este mundo, pues siga estando y puedan tener una familia. Y, o sea, ya la naturaleza humana ya se basa precisamente en el hecho de que tenemos la capacidad intelectual de modificarnos. Es decir, que ahí poner un límite total es difícil. Y también tiene mucho que ver pues, con la evolución del ser humano y seguramente no vamos a hallar una respuesta contundente en muchos de los casos y va a tener que ser caso por caso. Pero sí que es excitante pues, ver que, por ejemplo, ahora hay chips que controlan el nervio vagus de forma con inteligencia artificial y que eso ayuda a la gente epiléptica pues, a controlar sus espasmos sin tener que usar pues, medicación que generalmente suele dañar otro tipo de órgano. Sí, también hay ejemplos para algunos casos de Parkinson's, Sí, se llama implantes. Deep Neural Stimulation, que son unos estimulador neuronal. No funciona para todos los tipos de Parkinson's, pero en algunos casos parece aliviar bastante, ¿no? O al menos ralentizar el progreso de la enfermedad. Obviamente, el principal, yo creo que hay dos dilemas. Está el dilema de la definición de Homo sapiens, ¿no? Y de qué es lo que vamos a ser, y luego el otro dilema es el dilema de generación potencial de una mayor brecha entre los que pueden aumentarse y los que no pueden aumentarse, ¿no? Podríamos decir que esa brecha ya existe porque en función de tu nivel socioeconómico puedes ir a un médico muy bueno o no tienes médico, ¿no? Pero esa brecha se podría aumentar aún más porque al menos todos contamos con el mismo cuerpo biológico ahora mismo, ¿no? Si yo me puedo dotar de supervisión, de superaudición, de superinteligencia, ¿no? Porque tengo el dinero para hacerlo, la brecha entre los que tienen y no tienen puede aumentar, ¿no? Y yo creo que esa es otra consideración social que deberíamos no sé, pensar al menos, ¿no? o debatir. Hay tiempo para una pregunta más. Espera, que si no, no le oigo. Espere, un segundo, que si no, no le van a oír. Es que lo tiene el chico. Perdón. Es que hay... Vale. Hola, ¿puedes repetir Hola. la pregunta? No. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y quería volver un momento a lo del ajedrez. ¿Vale? Algunos dicen que el ajedrez ha perdido parte de su belleza porque los jugadores profesionales se basan en la inteligencia artificial para mejorar. Es decir, estudian cómo juega la inteligencia artificial para jugar ellos y que ha perdido parte de humanidad. Y quería preguntar si existía la posibilidad de que en algún momento se inventase algún tipo de inteligencia artificial específica que en vez de que una persona de humanidades nos lleve hacia adelante, sea la máquina la que nos esté llevando a nosotros. ¿Pero puedes repetir el final de la pregunta que no lo he entendido? Si, por ejemplo, una máquina sea la que dicte, entre comillas, cómo avanzaríamos, cómo evolucionaríamos.
O sea, que dicte una las inteligencia reglas, por artificial. así decirlo. O sea, si el ajedrez hasta ahora con la gente ahora, los investigadores están usando ahora, o sea, los campeones están aprendiendo cómo la inteligencia artificial. Quiere decir más allá del ajedrez. Pues, Sí, bueno, esa es la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Eso ya se está haciendo. Hay un gran experimento en China ahora mismo del uso de inteligencia artificial para personalizar la educación, y uno de los elementos de esta personalización de la educación es precisamente ese, es identificar dónde están tus intereses, qué manera tienes de aprender. Hay personas que aprenden más visualmente, hay otras que aprenden más haciendo, ¿no? Para poder optimizar de alguna manera la manera que tienes de aprender. Es muy interesante la reflexión que haces con respecto al tema del factor humano, ¿no? No sé, la creatividad quizás, porque analizando las jugadas tanto de ajedrez como de Go, de los sistemas de inteligencia artificial, los humanos se quedaron muy sorprendidos ante algunas de las jugadas, porque eran jugadas que a un humano no se le habría ocurrido hacer, ¿no? Pero que de alguna manera, y que parecía un error en ese determinado momento por parte del algoritmo, pero que eventualmente luego, cuando ya tenías la visión del juego entero, resulta que esa jugada tenía sentido, ¿no? En la visión global. Entonces ahí había un cierto, quizás, atribución de creatividad en la manera que había tenido el algoritmo de jugar, ¿no? Pero lo mismo sucede en el contexto humano. No sé si lo habéis visto, pero si no, a mí me resultó muy interesante un documental reciente que se llama Magnus, que es sobre el campeón de ajedrez actual, ¿no? Del mundo. Y el documental ilustra el momento en el que se convirtió en el campeón mundial y, bueno, toda la trayectoria, ¿no? Y algo muy interesante era, el campeón en aquel momento era una persona de la India, y su estrategia para ser tan bueno era usar unos programas de ordenador que habían diseñado especialmente para él y jugar constantemente contra el ordenador, ¿no? Y así es como se había hecho muy, muy bueno. Y por el contrario, Magnus es una persona más, un poco el estereotipo quizás de genio creativo, ¿no? Donde realmente no tenía un método tan sistemático para jugar y estaba muy basado en la intuición. Él mismo a veces no sabe ni explicar cómo es que se le ocurre, ¿no? Hacer algo, pero de alguna manera tiene esta intuición, ¿no? de que funciona así. Entonces es muy interesante porque es un poco este contraste entre la parte quizás, o el acercamiento más mecanístico, ¿no? Que dices, de fuerza bruta, cojo todas las jugadas del mundo mundial, ¿no? Y me las aprendo todas, y esta otra parte quizás es como más intuitiva, ¿no? De decir, pues no sé por qué, pero bueno, a ver, obviamente es muy bueno y ha jugado muchísimas horas de ajedrez en su vida, pero tiene también este componente quizás menos transferible a una ecuación matemática, ¿no? O algo así. Pero sí, o sea, una de las áreas muy activas de investigación es el contexto de los tutores personales, de el uso de asistentes personales para el contexto de la educación, que te ayuden, ¿no? Y un área muy interesante y prometedora es en el contexto de las dificultades del aprendizaje, donde los sistemas de inteligencia artificial no solamente ayuden al diagnóstico precoz de dificultades de aprendizaje, como ya lo hay ejemplos para, por ejemplo, diagnosticar la dislexia, pero también que te ayuden a que de alguna manera esa dificultad ya no exista, ¿no? Porque gracias a la inteligencia artificial, pues si tienes dislexia, el programa te ayuda para que puedas leer, ¿no? De una manera mucho más asequible para ti, o obviamente en el caso de algún tipo de incapacidad visual, ¿no? O auditiva, usas la inteligencia artificial, ¿no? Porque el ordenador si no puedes ver, el ordenador te habla, ¿no? Etcétera. Entonces ya hay ejemplos del uso de sistemas de inteligencia artificial en el contexto de la educación. Sí. Yo creo que ya tenemos que dejarlo. Por supuesto, daría para muchas preguntas más. Yo me he quedado con unas cuantas. Yo tengo ventaja y entonces mañana o luego le podría hacer preguntas. Ha sido realmente más complicado, pero también más interesante de lo que yo me imaginaba. O sea, yo no me esperaba encontrar en el estrado aquí una discusión en directo, no estaba preparado, por supuesto. No sabía si pararlas, si dejarlas. He preferido dejarlas porque me parecía que era lo mejor. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, por lo menos. Espero que ellas también. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.